A lo largo de todas las últimas semanas se han venido tocando temas acerca de la sanidad del alma. Cuán importante es que nosotros podamos conocer nuestro estado real, el estado de nuestra alma, que muchas veces en ocasiones es evidente, pero en otras ocasiones hay sentimientos que son totalmente tóxicos para nosotros, nocivos para nuestra vida, pero que están totalmente escondidos detrás de una fachada que de pronto nosotros mismos manejamos, consciente a veces o inconscientemente en otras ocasiones. Y lo que hace la palabra, y cada vez que nosotros nos exponemos a la palabra, así como lo hemos estado haciendo a través de estas transmisiones donde hay palabra de parte de Dios, de sanidad para nuestra alma, entonces cada vez que nosotros nos exponemos a la palabra es como que la luz se enfocara en nuestra vida y nos permite conocer, nos permite ver y nos permite analizar cuál es el estado real de nuestra alma, de nuestro corazón, de nuestros sentimientos, cuál es esa condición real que nosotros tenemos actualmente en nuestra vida, porque no hemos podido avanzar, porque no hemos podido conquistar, porque no hemos podido lograr lo que muchas veces nosotros queremos, porque de fondo hay una raíz o hay una situación o hay una dificultad que tal vez está arraigada en nuestra alma. Entonces, a lo largo de estas últimas semanas se han estado tocando temas, y mi esposo ha estado tocando temas muy poderosos de la sanidad del alma, que van enfocados a la sanidad del alma. Y una de las cosas que yo empecé a hablarle hace 8 días es lo que se produce o la evidencia de un corazón sano, de un alma transformada, de un alma renovada a través del Espíritu Santo, transformada a través del Espíritu Santo. Y una de esas evidencias notorias de que nosotros somos sanos es que empezamos a caminar nuestra vida cristiana con algo llamado fe. No es simplemente sabernos el versículo de memoria, qué significa la fe, sino caminar nuestro día a día, nuestro trasegar con el Señor a través de la fe. Y caminar, cuando nosotros caminamos en la fe, estamos caminando realmente por un camino seguro. Yo les decía hace 8 días, y el tema lo continuamos hoy, que por fe andamos, no por vista. Eso lo encontramos en 2 de Corintios 5:7, porque por fe andamos, no por vista. Le decía, para los que no estuvieron hace 8 días, que andar por fe es guiarnos no por lo que nuestros ojos están viendo, nuestros ojos naturales, que nos rodea una situación, nos rodea una condición, bien sea en nuestra casa, bien sea a nivel personal, bien sea en nuestra familia, en el ámbito laboral, en el ámbito empresarial, en cualquier área o circunstancia de nuestra vida que tal vez no sea la mejor para nosotros. Nosotros tenemos que andar como por fe y no por vista. No por lo que nuestros ojos ven, no por lo que se está mostrando, no por lo que es evidente, no por lo aparente, no por lo circunstancial, sino por la fe que nos permite ver hacia el futuro, sabiendo que vamos de la mano del Señor, de gloria en gloria, de victoria en victoria y de triunfo en triunfo. Entonces, una de las evidencias, y para que usted lo tenga allí súper grabado en su mente, es que cuando nosotros podemos caminar con fe, es una evidencia de que nuestra alma ha sido sana o que va en un proceso muy avanzado de la sanidad. ¿Por qué? Porque un alma enferma, un corazón que está herido, no puede caminar en fe, porque es un alma que no cree, es un alma que no confía, es un alma que no tiene seguridad. ¿Por qué? Porque su corazón, porque su intelecto todavía está con heridas, todavía guarda tal vez resentimientos, rencores, todavía desconfía, todavía tiene ciertas circunstancias que no le permiten. Básicamente la fe es ¿qué? Creer. La fe es tener convicción, es tener certeza, y lo vamos a analizar en profundidad más adelante. Pero cuando el alma está herida no puede tener certeza, no puede tener seguridad, porque básicamente un alma herida es un alma a la cual alguien
le ha fallado, o tú mismo te has fallado, nosotros nos hemos fallado a nosotros mismos. Y cuando nosotros nos hemos fallado a nosotros mismos, o cuando otras personas nos han fallado o sentimos que nos han fallado, difícilmente creemos, difícilmente confiamos, difícilmente superamos los obstáculos. Entonces, por eso es que una evidencia de que nuestra alma ha sido sana, de que vamos por buen camino en esa sanidad interior, es que podemos caminar viendo el futuro con fe, viendo nuestro presente con fe, andando cada día no por vista, sino que por fe. Les decía también hace 8 días que los síntomas de una persona que no tiene fe son la preocupación, por ejemplo, y que hoy en día es más grande los niveles de preocupación que incluso los niveles que se están manejando en la pandemia, o es más, se propaga más la preocupación que la misma pandemia del COVID-19, que es como el tema recurrente que nosotros tenemos hoy en día para hablar. ¿Por qué? Porque la preocupación es ocuparnos de algo antes de que eso ocurra. Siempre cuando estamos preocupados, la preocupación no habla de pensamientos positivos, ni de pensamientos optimistas, ni de pensamientos de fe. La preocupación habla todo el tiempo, nos está hablando la preocupación de sentimientos de temor, de noticias malas que pueden llegar, de cosas que pueden ocurrir que no han pasado, pero que nosotros estamos pensando que pueden llegar a pasar. Entonces eso ocupa nuestra atención anticipadamente, antes de que las cosas pasen, antes de que las cosas ocurran. De hecho, ni siquiera sabemos si cuando vienen los pensamientos de preocupación esas cosas van a suceder, pero nosotros nos ocupamos nuestra mente y ocupamos nuestro pensamiento, ocupamos muchas veces nuestra energía y todas nuestras fuerzas pensando cómo vamos a resolver si pasa esto y cómo vamos a hacer si ocurre lo otro y qué nos va a ocurrir si llega a esta situación, pero siempre son cosas, usted se pone a pensar, siempre son cosas que malas, siempre son cosas negativas, siempre son cosas que te sacan y te desenfocan, o nos sacan y nos desenfocan del reino de Dios, de lo que Dios ha planeado, de lo que Dios ha prometido y de lo que Él tiene para nosotros. Cuando hay sentimientos, entonces la preocupación es un síntoma de que no hay fe en nuestro corazón, de que no estamos caminando a través de la fe, sino que estamos caminando a través de la vista, porque de momento las cosas se pueden ver muy difíciles, pero si caminamos con la fe, con los ojos de la fe y no con nuestra vista natural, vamos a poder pasar al otro lado de esas circunstancias. Otro de los síntomas que me hablan de que mi corazón no es un corazón que está caminando en fe es sentimientos de soledad. Cuando nosotros nos sentimos solos, realmente estamos negando que Dios está de nuestro lado. Por más que no tengamos ningún tipo de compañía o que nos haga falta cierto tipo de compañía, cuando nosotros estamos confiados en que Dios es nuestro sustento, es nuestra ayuda, es nuestro consuelo, es el que está a nuestro lado, cuando nosotros estamos seguros de eso, la soledad no tiene por qué agobiar nuestro corazón. Otro síntoma de que nosotros estamos fallando en nuestra fe como creyentes y como aquellas personas que debemos caminar por fe y no por vista es algo llamado la culpa. ¿Por qué? Porque simplemente estamos negando esa obra redentora que el Señor Jesús hizo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Tal vez hemos pedido perdón muchas veces por el mismo pecado, por la misma situación, pero nos cuesta trabajo apropiarnos del perdón que ya el Señor Jesús ganó para nosotros y nos otorgó. La Biblia dice que el que confiesa su pecado y se aparta alcanza misericordia. Muchas veces confesamos nuestro pecado, nos apartamos, pero no nos apropiamos de la misericordia que Dios de antemano nos dio a través del Señor Jesús. Otra de las cosas que evidencian que nuestra fe está muy regular o que estamos faltando en nuestra fe es no tener seguridad de salvación. Les contaba que cuando nosotros recién llegamos a los caminos del Señor, la mayoría hacemos la oración de fe muchísimas veces porque no nos sentimos seguros de que realmente hayamos sido salvos, de que realmente el Señor Jesús ha entrado en nuestro corazón. Entonces hacemos la oración de fe una, otra y otra vez, y hasta que llega el momento donde nuestro corazón
entra la certeza y la convicción de que ahora sí somos ¿qué? Salvos. Y entonces le estaba diciendo también hace 8 días que no es la fe. La fe no es igual a ser optimista. Una cosa es tener fe, ser una persona llena de fe, y otra cosa diferente es ser alguien optimista. El optimista puede que simplemente haga repeticiones o crea que las cosas le van a salir bien, pero el optimismo no es igual a la fe. ¿Qué no es fe? No es negar la realidad. Le decía que es importante que nosotros tengamos claro cuál es nuestra realidad. Sí, tenemos que tener clara la realidad que nos rodea, pero esa realidad no puede ser mayor que la fe que cada uno de nosotros posee. Entonces la fe no es igual a hacer una negación de la realidad o esas personas que dicen no, nada está pasando, yo no tengo nada, a mí no me pasa nada, todo está bien. O sea, no en un acto de fe ni de que sus labios y su corazón estén llenos de fe, sino como negando la realidad. No es lo mismo, son cosas totalmente diferentes. Nosotros no negamos la realidad, sabemos, conocemos cuál es nuestra realidad, pero a diferencia de otras personas, a través de la fe nosotros podemos creer que Dios cambia esa realidad, que Dios transforma esa realidad, que Dios puede hacer que la realidad que nosotros tenemos de momento sea totalmente diferente cuando caminamos por fe, andamos y no por vista. La fe no es fe en la fe, la fe realmente es fe en Dios. En Dios y solamente en Dios es que nosotros debemos tener fe y confianza. Entonces, si la fe no es optimismo, si la fe no niega la realidad, si la fe no es fe en la fe, si la fe no es palabras positivas, si la fe no es un pensamiento positivo, ¿qué es la fe? La Biblia es clara y todos, yo creo que en algún momento hemos escuchado o nos sabemos de memoria ese pasaje que dice: la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pero más allá de eso, ¿qué es la fe entonces? La fe es confianza, la fe es convicción, la fe es confesión, y esa confianza viene acompañada de ¿qué? De certeza. Vamos a ver cada uno de ellos. Entonces, si usted está tomando nota, ¿qué es la fe? Es primeramente confianza. ¿Qué es la confianza? La confianza, según el diccionario, es la esperanza firme, y me gustó mucho esta definición. La confianza es una esperanza firme. Cuando usted confía en otra persona, usted tiene ¿qué? Una esperanza firme, que no lo mueve, que no la mueve en esa persona o en lo que esa persona ha dicho. Es igual que estar seguro. Entonces es la esperanza firme que una persona tiene de que algo suceda o en alguien. Es estar ¿qué? Seguro. Por ejemplo, mi hijo confía totalmente en mi esposo y en mí. Él confía plenamente en sus papás. Y por eso yo creo que el Señor Jesús decía que nosotros tenemos que ser como niños para acercarnos a Él. Porque el niño no está todo el tiempo con duda, el niño no está con incredulidad, el niño no está pensando: mis papás de dónde me irán a dar esto, cómo irán a hacer para conseguirme tal cosa. Usted no ve que generalmente nosotros tenemos una petición delante de Dios o un anhelo, o queremos que una situación cambie o que algo se transforme, o tenemos simplemente una necesidad tal vez muy grande, y nosotros estamos pensando no solamente en la respuesta para esa necesidad, sino que todo el tiempo estamos pensando cómo vamos a lograr esa respuesta, cómo vamos a obtener ese milagro, cómo va a llegar esa salida que tú estás necesitando y que en muchas ocasiones yo he necesitado. Pero un niño no. Un niño simplemente tiene un objetivo, tiene una meta, tiene un propósito, tiene un anhelo o tiene un deseo, y él simplemente le pregunta a papá y a mamá: ¿me puedes comprar esto? Si le decimos sí, él no se pone a pensar de dónde va a salir el dinero.
Mi papá tendrá o no tendrá, mi mamá tendrá o no tendrá, ¿será que puede o no puede? ¿Será que les alcanza? ¿Será que el tiempo les alcanza? ¿Será que sí son capaces? ¿Será que esto sí va a pasar? O sea, el niño se desentiende por completo. Él lo único que tiene en mente es que lo que él pidió y que se le dijo que sí se le iba a dar. Exactamente es mi hijo. Por ejemplo, hay un muro antes de llegar a mi casa y cuando venimos por allí, de repente el niño siempre, yo me vengo un poquito más adelante porque yo ya sé que él va a querer saltar de ese muro. Entonces él espera que yo llegue al final del muro y se viene corriendo a toda velocidad y se tira. O sea, él no hace una pausa antes de tirarse. ¿Será que mi mamá me va a recibir? ¿No me va a recibir? ¿Será que me va a coger? ¿Será que no me va a coger? ¿Será que se va a quitar? ¿Será que me va a estirar los brazos? Él simplemente, confiadamente, corre a lanzarse sobre mis brazos. Porque está ¿qué? Con una esperanza, con una confianza firme y con una seguridad de que yo lo voy a estar esperando allí con los brazos abiertos. Entonces, por eso muchas veces tú y yo tenemos que ser como niños para acercarnos al Señor. Nosotros, no es nuestro trabajo pensar cómo va a respondernos el Señor, cómo va a concedernos el milagro que estamos esperando, o cómo va a resolver el problema o la dificultad que tenemos en este momento. Ese no es tu asunto y ese no es mi asunto. Nuestro asunto es que confiar, creer, esperar, estar seguros del Padre que tenemos, de los brazos de amor que siempre están dispuestos a ¿qué? A sustentarnos, a recibirnos, a esperar por nosotros. Esa debe ser nuestra única preocupación, saber qué Padre tenemos tú y yo. Hay una esperanza bíblica y bíblicamente la esperanza nos habla de una sólida seguridad basada en la revelación divina. ¿Cuál es la esperanza bíblica? Es esa sólida seguridad basada en la revelación divina. ¿Cuál es la revelación divina? Es la palabra del Señor. Y en Hebreos, yo quiero que usted por favor me acompañe a Hebreos 6, 17, 19. Hebreos 6, 17 y 19, si está tomando nota. Dice así la palabra del Señor: por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. O sea, dice este pasaje que ¿qué quería Dios demostrar? En abundancia a los herederos, o sea, a ti y a mí. ¿Herederos de qué? De la promesa. Tú y yo tenemos promesas de parte de Dios, promesas en la palabra, promesas que Él nos ha hecho de que nuestra vida va a ser diferente, nuestra vida va a ser bendecida, nuestra vida va a ser transformada. No está prometiendo y nunca nos ha prometido el Señor que nuestra vida va a ser color de rosa, va a ser fácil, va a ser todo sencillo. No, nos está prometiendo que nos va a dar y que nos da una vida de victoria y de bendición. Pero en ese camino hacia la victoria, hacia la bendición, siempre va a haber ¿qué? Luchas, desafíos, vamos a tener que sortear diferentes situaciones, porque si simplemente todo fuera color de rosa, creo que seríamos hijos muy malagradecidos, seríamos hijos que no valoraríamos para nada al Padre que tenemos. Pero cuando a nosotros tenemos que creer, confiar y avanzamos cada día en la seguridad de nuestro Padre Celestial y sorteamos los desafíos que la vida misma nos presenta en ciertas ocasiones, nos hacemos más fuertes, nuestro carácter se hace más firme, tenemos herramientas con las cuales podemos ayudar a otros a futuro y podemos realmente saber que la mano de Dios es la que nos sostiene en cada momento de nuestra vida. Entonces dice, por lo cual, estamos en Hebreos 6, 17, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, o sea, dos cosas que no cambian. ¿Cuáles son esas dos cosas que no cambian? Lo que les acabé de decir, la promesa y el juramento de Dios. El de los hombres cambia constantemente, pero el de Dios nunca cambia.
para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible, mire, es imposible que Dios mienta. Entonces todo lo que dice la palabra del Señor es verdad, como dice la misma palabra, es en el sí y en el amén, porque Dios es el que ha dado la promesa y el que ha dado la palabra. Para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, para que por la promesa y el juramento de Dios, que es su palabra, nosotros podamos tener ¿qué? Confianza, esperanza, dice, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Mire lo que dice en el versículo 19, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma. Vamos a dejarlo hasta ahí. ¿Qué tenemos como segura y firme ancla del alma tú y yo? La esperanza que hemos puesto en nuestro Señor. La esperanza es la que nos ancla a la promesa, la que nos ancla al destino que Dios tiene preparado para nosotros. Esa promesa, esa esperanza es el ancla de nuestra alma, dice la palabra de Dios. ¿Qué es el ancla? Es la que no deja mover los barcos a la deriva, la que no permite que los barcos se vayan sin rumbo. Es el ancla. Entonces, cada vez que nosotros tenemos esperanza, cada vez que nosotros confiamos en Dios, eso nos ancla a la promesa, nos ancla a su palabra, nos ancla en la fe. Y también dice que es nuestra segura y firme ancla ¿qué? Del alma, la esperanza. ¿Y qué es la esperanza? Es confianza. ¿Y qué es confianza? Es fe, es fe. Salmo 125.1, si usted toma nota, el Salmo 125.1 dice que los que confían en Jehová son como el monte de Sión que no se mueve sino que permanece para siempre. Los que confían, ¿de qué estamos hablando? De que la fe es confianza. Entonces, si tú y yo confiamos en el Señor, dice que es como el monte de Sión que no se mueve sino que permanece para siempre. ¿Qué es el ancla? No nos deja mover. ¿Y qué es el ancla para nosotros los creyentes? Es cada vez que nosotros tenemos esperanza. Cuando usted está esperanzado en algo o en alguien, usted puede suceder lo que suceda, pero por eso dice la palabra que no nos deja mover, porque su corazón no cambia, su pensamiento no cambia, no cambia la opinión, porque usted está seguro, está confiado, está esperando lo que Dios de antemano ha dicho que va a hacer con cada uno de nosotros. Y los que esperan en Jehová, dice la palabra del Señor, son como el monte de Sión que no se mueve, sino que permanece para siempre. Si tú quieres ser inamovible de los caminos del Señor, de las promesas del Señor, ¿qué debemos hacer? Esperar en Él. Y cada vez que nosotros esperamos, estamos poniendo en acción nuestra fe. Cada vez que esperamos en el Señor, cada vez que esperamos en su palabra, cada vez que esperamos en sus promesas, estamos poniendo a trabajar nuestra fe, la fe que Dios nos ha dado y la cual nosotros tenemos que cuidar y alimentar, porque recuerde que por fe andamos, no por vista. Nosotros también le estaba contando que por fe andamos y no por vista. Entonces, en ese sentido, ¿qué también es la fe? Le dije, lo primero es confianza, la confianza es esperanza y la esperanza es seguridad. Eso es fe. ¿Qué también es fe? Es convicción. ¿Qué es convicción? Que ve lo invisible. Cuando nosotros decimos es la convicción de lo que no se ve, estamos convencidos de algo que no vemos, eso es fe, estar convencido de algo que no veo con mis ojos naturales, pero estoy convencida que va a pasar, estoy convencida que va a ocurrir, estoy convencida que Dios lo va a hacer, estoy convencida que todo va a cambiar, aunque mis ojos naturales no lo puedan ver. Entonces la convicción es esa que ve lo invisible y se convierte también en una evidencia. La evidencia de algo muchas veces no se ve. ¿Cómo así? A veces
para resolver, por ejemplo, en la técnica forense muchas veces algunos crímenes, algunas situaciones delictivas, tienen que hacer uso de técnicas forenses específicas que a simple vista no pueden hallar en el lugar las pruebas ni las cosas, ni la evidencia para imputar ciertos delitos o ciertas cosas que han ocurrido. Pero a través de técnicas forenses distintas, una de ellas, por ejemplo, que en otras ocasiones le hemos hablado, la técnica que usan para descubrir los fluidos corporales o la sangre es el luminol. Entonces, aunque en un recinto puedan haber lavado todas las evidencias de sangre o lo que haya quedado, con esa técnica del luminol lo que hacen es que a través de esa luz fluorescente la ponen y inmediatamente resaltan los lugares donde hubo sangre. Eso que hace que la evidencia salga a la luz, aunque a simple vista no se vea, porque la evidencia es algo que muchas veces no se ve, pero está allí. Y asimismo es que la convicción no la vemos, pero estamos seguros de que está allí lo que Dios nos ha prometido, lo que Dios ha dicho que hará, lo que ocurrirá en nuestra vida. Y Colosenses 1:16, por ejemplo, nos habla de que aunque nosotros no vemos a Dios, la evidencia de lo que nuestros ojos sí ven nos habla del Dios que tenemos. ¿Qué dice Colosenses 1:16? Porque en Él, o sea en Jesús, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, las visibles y las invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él, el Señor Jesús, y para Él, para el Señor Jesús. Entonces, lo que hay en los cielos, lo que hay en la tierra, cosas visibles e invisibles, todo eso fue creado por Él y para Él. Y es evidencia, todas las cosas que nosotros vemos, como la creación misma, es evidencia del Dios que tenemos, que no lo ven nuestros ojos naturales, pero que esa evidencia de la creación poderosa y gloriosa de Dios nos habla del Dios tan grande que tú y yo poseemos. ¿Qué es la fe? La fe capacita. Si toma nota, por favor apúntelo. Nota. La fe capacita al creyente para tratar al futuro como presente. ¿Qué hace la fe en cada uno de nosotros? Nos permite hablarle a nuestro futuro, tratar al futuro como si fuese nuestro presente. Como así, alguien que está anhelando tener una pareja, que anhela casarse, ¿qué hace en su presente? Trata su vida presente como si fuera su futuro, como si ya tuviera esa pareja. Entonces trata, sea hombre o mujer, trata a las otras personas con respeto, se guarda para esa persona que cree y confía que Dios va a traer a su vida, se esfuerza por ser cada día una mejor persona, le habla a su futuro como si ya estuviera su pareja, creyendo que esa persona ya está, y así en muchos ámbitos de la vida ocurre lo mismo. Entonces la fe capacita al creyente para tratar al futuro como presente. Cada vez que nosotros estamos en una situación de pronto difícil o adversa de nuestra vida, pero que estamos llenos de fe y de convicción, de confianza, de seguridad, todo lo que le he estado hablando, que es la fe, en ese futuro que estamos esperando y que va a cambiar y que va a venir de la mano del Señor, entonces nosotros hoy nos comportamos como si ya estuviéramos en ese futuro. Hoy creemos como si ya estuviéramos en ese futuro. Hoy esperamos de nuestra vida como si ya estuviéramos ¿qué? En ese futuro. Y así vemos. No nos dejamos guiar por la realidad, porque recuerde que por fe andamos y no ¿qué? Por vista, no por lo que ven nuestros ojos naturales. Entonces la fe capacita al creyente para tratar su futuro como presente y para lo invisible como visible por medio de la fe. ¿Usted qué hace a través de la fe? Trata lo invisible como si fuera visible, lo ve a través de los ojos de la fe. Es imposible ver con nuestros ojos naturales lo que todavía no ha ocurrido, pero a través de los ojos de la fe nosotros lo podemos ¿qué? Ver. Y seguramente si esa que tú anhelas ver
si eso invisible y si ese futuro que tú estás esperando está alineado a la voluntad del Señor y tú lo ves de esa manera a través de los ojos de la fe, seguramente se va a cumplir y seguramente va a llegar la promesa. Que también es la fe, es confesión. A través de nuestros labios nosotros confesamos lo que creemos, lo que hay en nuestro corazón. No podemos hablar fe cuando hay un corazón lleno de incredulidad. No podemos hablar de fe o en fe cuando hay un corazón lleno de temor. No podemos hablarle a ese futuro y a eso invisible cuando hay un corazón que no confía. Entonces necesitamos ¿qué? Esperanza, necesitamos convicción, necesitamos seguridad, necesitamos creer lo que no ven nuestros ojos, pero que sabemos que es una realidad en el campo espiritual y en el ámbito espiritual. Recuerde que, por ejemplo, Hebreos 11:2 dice que Dios le hablaba a cada uno de los hombres, grandes hombres del Señor, y ahí empieza a contar las hazañas que muchos de ellos lograron o alcanzaron, pero sobre todo no habla de lo que ellos hicieron, sino que habla de la fe que tuvieron y provocó los milagros que vivieron y provocó las cosas que vieron y provocó los testimonios que están hoy plasmados en la palabra del Señor en esa parte en Hebreos 11 versículo 2 en adelante, cuando habla de Enoc, cuando habla de Abel, cuando habla de Moisés, cuando habla de todos estos grandes hombres de Dios que lograron ver cosas maravillosas en su vida, pero sobre todo lo que está hablando ahí es de ¿qué? De la fe de cada uno de ellos que provocó los milagros que pudieron experimentar. Entonces yo le decía que el mundo a nosotros nos dice que ver para creer, pero con Dios es totalmente diferente. Dios nos dice a nosotros crean para que puedan ver, ¿sí? Recuerde, lo invisible para poder ver lo visible es que fe. Entonces, aunque el mundo nos diga ver para creer, el mundo celestial es totalmente opuesto y dice creer para poder ver. Vivir por fe es vivir por encima de la vista, porque por fe andamos y no por vista. No debemos dejar que ninguna apariencia, ¿qué es la apariencia? Lo que estamos de momento experimentando, viviendo, sea a nivel personal, sea a nivel emocional, sea a nivel de familia, sea a nivel de tus hijos, sea a nivel de tu pareja. Ninguna circunstancia de esas nosotros podemos permitir que nos envuelva el pensamiento y que envuelva nuestro corazón para llenarnos de temor y nuevamente traer incredulidad a nuestra vida. Porque cada vez que nosotros permitimos que esas apariencias nos envuelvan en las mentiras del enemigo, entonces nuestra fe empieza a tambalear, nuestra fe empieza a claudicar, nuestra fe empieza a decaer. Pero cada vez que nosotros, a pesar de las circunstancias y a pesar de lo que nos rodea, nosotros estamos confiando y no nos dejamos envolver por las mentiras que el enemigo quiere traer sobre nuestra mente a través de lo que nuestros ojos naturales ven, entonces podemos avanzar y caminar pasos seguros en fe. La fe no está condicionada por la lógica. Nosotros tenemos que tener eso claro. La fe no se condiciona por la lógica, porque si fuera lógica, la lógica nos dice pues que tal como están las circunstancias en nuestra casa, no va a haber nada que hacer, que tal como está la situación con los hijos, que tal como está la situación con el esposo o la esposa, que tal como está la situación actual en tu economía, en tu empresa, en tu familia, en tu salud, en cualquier área de tu vida, si nosotros dejamos que nuestra fe se condicione con la lógica, pues simplemente la lógica te va a decir no va a pasar nada, no va a ocurrir un milagro, no vas a poder alcanzar, no vas a poder lograr, no vas a poder vencer, no vas a poder pagar, no vas a ser sano, no vas a ser sana, no y no, porque si la fe se condiciona simplemente a la lógica, pero por eso nosotros no podemos permitir que la lógica condicione nuestra fe. Juan 6:5 es un claro ejemplo de eso, y yo quiero leerte solamente lo que dice Juan capítulo 6, versículo 5. Ahí nos está hablando de la alimentación de los 5,000 que muchas veces nosotros hemos leído, pero simplemente te voy a leer lo que dice Juan 6:5. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe:
¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Entonces vino la multitud hacia el Señor Jesús. ¿Y qué era lo lógico? Lo lógico, lo aparente, lo evidente. ¿De dónde vamos nosotros a sacar para alimentar a todos estos? Y créame que el Señor Jesús no le dijo eso a Felipe porque no supiera lo que iba a pasar. Dice más adelante en el versículo 6 que él simplemente quería probar a Felipe a ver cuál iba a ser su reacción, porque el Señor Jesús estaba seguro, estaba claro, estaba confiado y tenía convicción y certeza de lo que iba a ocurrir. Entonces, primero, una gran multitud vino y el Señor Jesús le dice: ¿de dónde vamos a comprar pan para que todos estos coman? Decía él esto para probarlo. Él sabía lo que él iba a hacer. Y entonces más adelante le dice Felipe al Señor Jesús que ni 200 denarios de pan alcanzarían para alimentar toda esa multitud. Nosotros decimos que un denario en ese tiempo correspondía al jornal o a la paga por el día de trabajo. Si nosotros hacemos la conversión al día de hoy, un día de trabajo más o menos legal está por los 32,000 pesos. Eso multiplicado por 200 sería 6,400,000 pesos en pan, solamente en pan. Que yo creo que con 6,400,000 pesos de pan, o sea, es demasiado, demasiado. Pero ni siquiera eso, que era demasiado en ese tiempo que él pensaba, decía que alcanzaba para alimentar la multitud. Dice la Biblia y registra que eran 5,000 hombres. Nosotros hemos escuchado que por cada hombre posiblemente había una mujer y unos hijos, más de uno. Entonces que no estamos hablando de solamente 5,000 hombres, sino 5,000 mujeres, que digamos habían 2,000 niños más o menos por toda esta cantidad de gente, pero redondeémoslo a 10,000. Entonces ni 6,400,000 pesos en pan, con la lógica humana, alcanzarían para alimentar esa cantidad de gente. No bastaría para que cada uno de ellos tomase, aunque fuera un poco. Y dice más adelante que un muchacho tenía 5 panes y 2 peces, usted conoce la historia, y lo único que el Señor Jesús hizo fue dar gracias. Cuando nosotros damos gracias por lo que no tenemos, pero estamos dando gracias, estamos diciendo que estamos creyendo que lo vamos a tener, estamos creyendo que va a llegar, estamos creyendo que lo vamos a recibir. Gracias. ¿Qué hizo el Señor Jesús? Tomó los 5 panes, tomó los 2 peces y dio gracias, porque él sabía lo que iba a ocurrir, porque su fe no estaba condicionada a la lógica. La lógica humana, que le podía decir al Señor Jesús y a todos los que estaban allí, pues obviamente por lógica 5 panes y 2 peces jamás alcanzarían para alimentar una multitud como la que nosotros estamos viendo en esta noche, analizando en este pasaje. Pero como la lógica no puede condicionar nuestra fe, lo que el Señor Jesús hizo fue creer simplemente. Él es la fe. Entonces él simplemente creyó, ¿y qué hizo? Dio gracias. Y dice que repartieron, y al haber dado el gracias, o sea que al haber todo lo que hemos hablado, cuando el Señor Jesús dio gracias, ¿qué hizo? Creyó. El Señor estuvo seguro, confió, tuvo certeza, convicción, y aparte de eso, confesó o declaró, como nosotros hemos aprendido que debemos hacer. Ese dar gracias es una declaración de que ya está hecho, de que ya lo recibo, de que el milagro que estamos esperando es posible de la mano de Dios. Y eso, ¿qué hizo? Provocó que se introdujera el Señor en esa cuarta dimensión, que es la dimensión de lo sobrenatural. Nosotros simplemente conocemos las 3 dimensiones básicas: alto, ancho, profundo, pero hay una cuarta dimensión mayor, que es la dimensión de lo sobrenatural. Y el Señor Jesús, no solamente en esta ocasión, sino en muchas otras ocasiones, ¿qué hizo cuando provocaba los milagros? Se introducía en una dimensión mayor, y es la dimensión de lo sobrenatural, en la cual desea que tú y yo nos introduzcamos constantemente, porque los milagros para nosotros no deben ser algo atípico o fuera de lo normal, o algo que no ocurra nunca, o si acaso una sola vez en la vida. Nosotros debemos vivir en lo sobrenatural todo el tiempo. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios sobrenatural.
a través de la fe, si andamos por fe y no por vista, podemos alcanzar las cosas que nosotros creemos que son imposibles, y que, como le digo, no es todo lo que se nos ocurre a nosotros y al apetito de nuestra voluntad y de nuestro deseo y de nuestros anhelos caprichosos como seres humanos muchas veces, no, es lo que está alineado a la voluntad del Señor. Nosotros tuvimos que, antes de tener nuestro hijo, que introducirnos, y creo que fue la mayor prueba de fe, pero creo también que así como fue la mayor prueba de fe para nosotros como esposos, pues de ahí en adelante obviamente nuestra fe fue llevada a un nivel superior, que es lo que Dios anhela. Tuvimos que, para poder creer que iba yo a concebir un bebé, porque no podía, porque tenía problemas en mi vientre, y simplemente el doctor dijo, bueno, hay que hacer tratamientos, usted no ovula bien, no va a poder tener un hijo. Y cuando uno sale de que el médico le diga esa cantidad de cosas, o que los exámenes te digan esas limitaciones lógicas, y esa lógica que utilizan los médicos, y te dicen, si usted tiene en sus ovarios estos y estos quistes o estos poliquistes, entonces usted no va a poder, no ovula, de hecho no ovulaba, y no va a poder tener un hijo. Tiene que hacer, según la lógica, estos tratamientos, estas cosas, para ver si de pronto, para ver si se produce una posibilidad. Y simplemente nosotros tuvimos que, en ese momento crucial de nuestra vida, tuvimos que tomar una decisión. O caminamos por fe o caminamos por vista. O andamos por fe o andamos por vista. Ya con otras pruebas y circunstancias de la vida, Dios había estado tratando nuestra fe durante mucho tiempo, y creo yo que en ese momento pues estábamos un poquito más fortalecidos en nuestra fe, y pudimos, a pesar de que nuestros ojos naturales y de que nuestra humanidad nos decía lo que el médico estaba declarando, o lo que el dictamen del médico, y eso era lo natural, y eso era lo circunstancial, y eso era lo que nuestros ojos naturales veían, tuvimos que tomar la decisión de caminar y andar por fe. Y en esa decisión nosotros dijimos, pues no vamos a creerle al médico, vamos a creerle a Dios, no vamos a creerle a la lógica. Y era ilógico pensar que con las dificultades que yo tenía en ese momento podía concebir. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que cuando nosotros honramos la fe, Dios nos honra a nosotros. Cuando tú honras la fe, Dios te honra. La fe honra ¿qué? A Dios. Cuando tú tienes fe y tú te levantas en fe por encima de las circunstancias, por encima de lo que vean tus ojos, por encima de los problemas, por encima de las dificultades, por encima de las debilidades, por encima de las adversidades que están presentes, pero tú te levantas con fe, entonces esa fe honra a Dios. Y cuando esa fe honra a Dios, Dios honra tu fe. Y es cuando se produce el milagro, es cuando se produce la bendición, es cuando se produce la respuesta. Y eso fue lo que Dios hizo en ese momento de nuestra vida. Nosotros, a través de la fe que tuvimos en ese momento, no por nosotros, sino por la gracia y la misericordia del Señor, que nos ayudó a dejar a un lado la incredulidad y confiar y estar seguros y tener convicción y llenarnos de certeza y caminar y andar por fe. Entonces esa fe que provocó honra a Dios, Dios honró de vuelta nuestra fe, concediéndonos el milagro de ser padres, concediéndonos ese hermoso milagro de nuestro Hijo. Y eso mismo está dispuesto a hacer por ti. Mire lo que pasó en este ejemplo de Juan 6. No solamente alimentaron la multitud, sino que dice, se saciaron. Cuando ya se saciaron, dice la palabra. Usted lo puede leer en su casa con detenimiento. Saciarse es, o sea, comer hasta que ya no quiero más, hasta que ya me llené, estoy satisfecha completamente y no necesito y no quiero más y no me cabe más, estoy saciada. Hasta que ya se saciaron. Y con todo y eso, el Señor Jesús, como para cerrar con broche de oro, les dice, recojan lo que sobró para que no se pierda nada. Y dice que recogieron 12 cestas.
Entonces fue no solo darle un pancito o un trocito de pescado a cada persona, sino que se saciaron totalmente. Y eso es lo que hace Dios. Cuando nosotros definitivamente a través de la fe honramos a Dios, Dios nos honra esa fe, trayendo bendición, multiplicación, abundancia, trayendo más de lo que nosotros podemos imaginar sobre nuestra vida. ¿A causa de qué? De caminar por fe y no por vista. La vida es un viaje y nosotros vamos para algún destino. Es como cuando los que han tenido la posibilidad de montarse en un avión, usted tiene un tiquete con un destino. Nosotros, mire, hay vías marítimas, vías aéreas y vías terrestres. Obviamente si nosotros vamos por una carretera, pues fácilmente nos ubicamos en el camino con los letreros, lo que sea, y podemos llegar a un destino. Pero cuando nosotros vamos, por ejemplo, en un barco o vamos en un avión, los que han tenido la posibilidad, simplemente nosotros tenemos un destino y es lo único que sabemos, pero nosotros ni siquiera sabemos qué vías toma el piloto, qué vías toma el que va manejando el barco, pero hay vías en el mar, hay vías en el aire. Y ellos, los pilotos, saben a través de sus planes de vuelo y todo lo demás y estar en conexión por dónde tienen que ir, qué camino deben coger, por decirlo de alguna manera, cosa que nosotros no tenemos la más mínima idea. Pero haga de cuenta que ir en ese avión es ir con fe, es ese transporte que nos lleva hacia la bendición y hacia el milagro, es la fe la que nos va a permitir llegar. ¿Quién es el piloto? El Señor Jesús. Si nosotros confiamos, usted no está cada rato yendo a tocarle la puerta al piloto y decirle, pero usted sí sabe para dónde vamos, pero usted sí sabe qué va a pasar, pero sí lo está haciendo bien, usted sí sabe, usted sí estudió de esto, usted no, se sienta, se relaja, algunos se duermen, lee, escucha música, charla con el de al lado, pero usted simplemente sabe que tiene un destino. Y nosotros vamos en este viaje y tenemos un destino de gloria que nos espera en el reino de los cielos, pero también tenemos un destino de bendición y de victoria como hijos de Dios en esta tierra. ¿Y el piloto es quién? El Señor Jesús. Así que nosotros no tenemos por qué preocuparnos porque Él conoce bien el camino, mejor que tú y mejor que yo. Simplemente tenemos que ir confiados en ese transporte que se llama ¿qué? Fe, y que nos va a llevar a un destino que va a cumplir el propósito de Dios en nuestra vida, que va a permitir que nuestra meta, que nuestro sueño, que nuestros anhelos, que la promesa se cumpla en nuestra vida. Recuerde, si está alineada a la voluntad del Señor. Entonces quiero dejarte por esta noche hasta allí porque ya se nos fue el tiempo, se pasa súper rápido, y bendecimos al Señor en esta noche y quiero que por favor cerremos este tiempo con una oración. Señor amado, te damos gracias por esta noche de bendición, esta noche de victoria, Padre Celestial, y yo te pido que esta palabra cobre vida en cada uno de nuestros corazones, bendito Dios, para que aprendamos a andar por fe y no por vista, Señor de los cielos, para que aprendamos que tú tienes un destino de gloria y un destino mayor para cada uno de nosotros, que tú has trazado un plan, que tú tienes un propósito, que hay una promesa, que hay respuestas de parte tuya, Señor, para que nuestra vida cambie, nuestra familia sea transformada, nuestro hogar sea lo que anhelamos, nuestros hijos cumplan el propósito tuyo en esta tierra, Señor, para que nosotros podamos ser las personas que tú anhelas que seamos, Señor, y vamos a caminar por fe y no por vista, porque es lo que tú, Señor, quieres para cada uno de nosotros, y nosotros confiamos, estamos seguros, tenemos certeza, Señor, y ayuda a crecer, Señor, ayúdanos a crecer en fe y a través de la fe en Cristo Jesús, Señor, te damos gracias.